Y el preludio del estrés y la ansiedad es la depresión. La depresión es considerada, así como Jenny dijo la semana pasada, que el estrés y la depresión era una afección del siglo XXI, Sí, pues la pandemia que pasó, la depresión acompaña al ser humano y lo puede acompañar en todo y cada uno de los aspectos de su vida y puede ser fatal. Hay un porcentaje importante de depresivos que desgraciadamente pierden el deseo de la vida. Y hay una enorme cantidad de depresivos a nivel mundial que deciden no seguir viviendo. Esto es lamentable y por eso hemos traído este programa en el día de hoy para hacer una especie de muralla de esperanza para las personas que padecen depresión. No hay un ser humano que no pueda o esté expuesto a que en cualquier etapa de su vida pueda tener una depresión. Y la depresión no es más que el desánimo o el desánimo, como se pueda decir, de los deseos de vida. Sin embargo, la depresión está considerada una pandemia porque desgraciadamente es la pandemia del siglo XXI. Una enorme cantidad de personas, sobre todo personas jóvenes, pierden la esperanza de continuar luchando por su vida. Entonces, pero hay trastornos que tienen que ver directamente con la depresión, que no necesariamente tiene que ser ese que está en esa depresión profunda en la cual su vida corra peligro y en la cual el familiar tiene que estar muy atento en una persona depresiva de cualquier cambio en el temperamento y en el humor para tratar de evitar una tragedia. En el caso de hoy es algo muy común y es que decíamos la semana pasada cuando hablábamos del estrés y la ansiedad que el tracto gastrointestinal es el único órgano que tiene un cerebro paralelo. Recordarán ustedes que, porque estaba Jenny y estaba Michael la semana pasada, y es que hay una especie de similitud entre nuestro cerebro, que es el eje de nuestra vida, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que es el ser humano, muy relacionado con el tracto digestivo. Existe una hormona, una hormona que es típica en el cerebro, que son los neurotransmisores y que se llama la dopamina. La dopamina es la hormona que regula el estado anímico del paciente y está también producida por el tracto gastrointestinal. Quiere decir que hay una enorme cantidad de trastornos digestivos que pueden estar relacionados con la depresión. ¿Y qué tan cierto es, doctor, que si se padece de problemas digestivos a temprana edad, eso puede desencadenar en el futuro o elevar el riesgo de sufrir una depresión? Eso es correcto. Hay una afección que desgraciadamente no se hablaba antes mucho de ella porque no se había trabajado tanto mundialmente con ella. Pero aquí en la República Dominicana, que ya hay incluso una fundación, las enfermedades inflamatorias intestinales, llámese la colitis ulcerativa, que hay personas que nos están mirando que padecen de la enfermedad inflamatoria intestinal y de la enfermedad de Crohn. Estas dos enfermedades, conjuntamente con las colitis inespecíficas, pero estas dos, desgraciadamente, cada vez más se está presentando en jóvenes de menos de 20 años. Entonces, este tipo de jóvenes, mientras más jóvenes, como se sabe, que tanto la enfermedad de Crohn, sobre todo, que puede ocurrir desde la boca hasta el ano, como la colitis ulcerativa, que ocurre exclusivamente en el tracto digestivo inferior, en el colon, ulceraciones en el colon, pues tienen tendencia, en la medida en que ese jovencito se le declara la enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn o colitis ulcerativa, más Crohn que colitis ulcerativa, estos jóvenes tienen tendencia a deprimirse. ¿Por qué? Ahí estamos mirando la enfermedad de Crohn, porque son lesiones irreversibles que pueden mejorar, pero que desgraciadamente hasta el día de hoy, con todos los progresos que ha tenido la ciencia a nivel mundial, no existe una cura para las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, tú enfrentar a un jovencito de 11, 12, 13, 14 años con una enfermedad de Crohn, donde puede tener unas lesiones desde la boca hasta el ano, incluyendo fístulas y fisuras y abscesos anales y obstrucciones intestinales, pues esto es una más que razón para que ese jovencito, si no se trabaja tempranamente, pueda caer en una depresión profunda. Por lo tanto, los trastornos digestivos, no todos los trastornos digestivos, pero hay otros trastornos digestivos íntimamente ligados con el sistema emocional. Esa es una enfermedad de Crohn
Hay muchos pacientes que nos están mirando que padecen de enfermedad de Crohn. Hay una Uy, esperanza. cosa mala. Así Hay se una- ve por dentro el intestino grueso. Así se ve. Doctor, ¿eso qué es? Esas son las lesiones que producen Las Crohn, lesiones, pero- cuya, aunque ocurre de la boca al ano, la parte más frecuente es el ilion terminal, que es la parte final del intestino El ileum, delgado sí. y donde va a comenzar el intestino grueso. Pero ¿eso tiene algo dentro o qué? ¿Qué es lo Entonces que son lesiones que pueden ser fistulizantes, Ah. que pueden producir abscesos, Ok. que pueden producir estenosis, que pueden producir, la fístula significa que rompa Que el intestino rompa. y transmita y que el paciente pueda orinar materia fecal si se perfora esa parte del intestino y penetra a la vejiga. Entonces, este tipo de afección va a producir o puede producir depresión si no se trabaja ese jovencito, conozco en la a medida en alguien. que esto aparece más tempranamente. Conozco a un chico joven, seguro tú lo conociste, Michael, lo conocieron ustedes, del medio, bailarín, que falleció debido a esta enfermedad de Fíjate, Crohn. del Crohn, Jovencito, del 20 y Crohn pico si de se años. atiende tempranamente y se atiende por un especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente no debe fallecer. Nosotros le explicamos, y aquí a las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y se sienten tristes, se sienten deprimidos porque saben que tienen una enfermedad que no tiene cura. En la medida en que el gastroenterólogo consigue distanciar las crisis entre una, de lo que usted está mirando, y otra, en esa etapa, mientras más larga, mayor calidad de vida va a tener ese ¿Cuáles paciente. son las crisis, doctor? Las crisis son que produzca Aparte, obviamente, de eso- este tipo de lesiones que fistulice o que Ajá. produzca una obstrucción intestinal o que produzca abscesos perianales que no curan con pus, mucus dolorosísimos, sobre todo para evacuar, o que produzca cualquier tipo de lesión permanente, va a afectar enormemente el estado de ánimo de este paciente. Porque es una pandemia como la depresión y siendo la farmacología con un avance tan tremendo, ¿por qué razón no existe un medicamento? Sí existe medicamento, lo que no tiene es cura. Ningún ser humano Digo, está... no, me refiero, doctor, perdóneme, a que desactive el efecto de la depresión en el estómago. En eso es lo que vamos a conversar precisamente ahora. Aquí tenemos el cerebro. La parte importante de la pregunta e inquietud de Michael, que es la pregunta e inquietud que tienen muchos amables televidentes, que existe también otra enfermedad enormemente ligada a la depresión y relacionado con el intestino o con el tracto digestivo, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que la hablamos, y el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable guarda muchísimo que ver en la forma como la persona actúa. Esa persona va a tener diarrea, estreñimiento, se le van a hacer los exámenes, no le encuentran nada, comienzan a decirle tu problema es mental. Entonces, concluyendo con la enfermedad de Crohn, ese es el síndrome de intestino irritable, y la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad del síndrome de intestino irritable, nosotros podemos decir que la voz de esperanza es que en la medida en que nosotros logremos el milagro a través de los medicamentos inmunomoduladores, distanciar la distancia entre una crisis y otra, le vamos a devolver calidad de vida. Entonces, la pregunta que hizo Michael es muy importante porque la depresión va a actuar en una forma completamente diferente en los diferentes seres humanos. Claro. Es decir, el deprimido, que no me gusta mencionarlo, pero es una realidad y las cosas aquí hay que decirlas con lo que son realidades. El deprimido que tiene peligro de atentar contra su vida es un deprimido completamente diferente a un deprimido que sabe su medicamento. Hay 3 hormonas que juegan un papel importantísimo en la depresión. La primera es la dopamina, que es un neurotransmisor del cerebro, pero que también se origina en ese cerebro paralelo que hemos hablado, que es el tracto gastrointestinal. Tenemos ¿cómo se llama? La histamina y tenemos la hormona de la ansiedad, que la conversamos el cortisol. Cortisol, El cortisol, la histamina, y la dopamina tienden a elevarse cuando hay estados de ansiedad o de depresión. Y la dopamina, que también es un neurotransmisor del cerebro, tiene la particularidad que va a descender sus niveles y va a entrar que el paciente entre en ese estado de decaimiento. ¿Por qué digo que es diferente la depresión en una persona?
que en otras. Primero, porque es una enfermedad de la cual ningún ser humano está exento. También existe la depresión por un problema financiero, por un trastorno emocional, por pérdida de Claro, trabajo, algún por un duelo. trastorno sentimental de la ruptura de una relación sólida, por una pérdida de un ser querido muy cercano, que es lo que vamos a llamar ese tipo de depresión peligrosa, que es el que es ocasionado por el estrés postraumático, que es desencadenada por un trauma, porque se sabe que la genética de las personas deprimidas es diferente al que cae en una depresión o en una ansiedad o en un estrés por cualquier problema desencadenante. El deprimido diagnosticado y detectado, que puede evolucionar hacia una esquizofrenia, hacia una psicosis maníaco-depresiva, etcétera, hacia una bipolaridad, que todo el mundo conoce que la bipolaridad es cambio de humor, que de la misma manera que tú lo ves brincando, te entra en un decaimiento con el peligro de todo lo que conlleva la depresión. Ahora, ¿qué relación existe entre nuestro tema central del día? Está totalmente comprobado y se han escrito enorme cantidad de artículos de la relación que existe entre los problemas depresivos y los trastornos gastrointestinales. ¿Cómo se manifiestan los trastornos gastrointestinales en una persona con depresión? Teniendo en cuenta nuestros amables televidentes que le han dado seguimiento a nuestros programas anteriores, en el que hablamos de ansiedad y de estrés, en el que hicimos los ejercicios, a las personas que nos han pedido, donde quiera que nos ven y nos han escrito, que ese ejercicio de relajación que hicimos la semana pasada con Michael y con Jenny, Sí. con Jenny, perdón, lo vamos a hacer tal y como debe ser, me pidieron, y vamos a hacerlo en la camilla cuando queden los últimos minutos para que la gente comience a relajarse y sepa cómo puede relajarse. Un ataque de pánico puede ser desencadenado por un estado de ansiedad que puede desencadenar en una depresión. Ahora, ¿cómo va a ocurrir? Esta es una de las causas. El dolor de estómago, esa sensación de cosquilleo, distensión abdominal, dolor abdominal difuso. Y entonces, ¿qué hace el gastroenterólogo? El gastroenterólogo tiene la obligación de hacer los exámenes necesarios a ese señor que tiene un dolor en todo el abdomen, de estudiarlo y ver si no hay un problema orgánico que esté produciendo esas molestias a nivel del epigastrio, que es la boca del estómago, o de esa diarrea que tiene el paciente, o que pasa de una diarrea a un estreñimiento. Hay una enorme cantidad de pacientes que hoy tienen diarrea y mañana están estreñidos. Entonces, este tipo de paciente, que si bien es cierto que puede ser una detonante de la ansiedad y del estrés, pero también puede producirse por un estado depresivo, como puede ser mal aliento, mala digestión, distensión abdominal, alteración en su hábito defecatorio y una serie de factores que tienen ampliamente relacionados y que van a evolucionar en la manera que el estado anímico del paciente vaya caminando. ¿Cómo fortalecemos, aparte de esa introducción de algunos fármacos que serían puntuales, porque usted dice que cada caso es muy particular, por ejemplo, para fortalecer esas enzimas de que usted hablaba, por ejemplo, la dopamina? ¿Cuáles otros factores externos ese público puede? Porque muchas veces hay gente que no quiere atarse a un medicamento por la dependencia que pueda crear. Tenle miedo o tengámosles miedo a la persona que niega buscar ayuda. Ese es el paciente más peligroso. El paciente dice, yo no tengo nada, yo no estoy loco. Ese es un paciente peligroso, es un paciente que hay que ponerle atención y ponerle cuidado. El tratamiento de la depresión relacionada con el tracto digestivo, no vamos ahora a decir aquí como gastroenterólogo que todo el que le duele, vamos a decirlo a los dominicanos, que todo el que le duele la barriga tiene depresión. Una mebiasis produce cólicos intestinales, una úlcera péptica. Entonces, ¿qué obligación tenemos los gastroenterólogos? Estudiar ese paciente y demostrar que orgánicamente ese paciente no tiene ninguna patología que explique por qué le dan esos dolores de estómago. Estudiar ese paciente y demostrar que no hay ningún tipo de patología, por qué se avienta a ese paciente o le da distensión abdominal frecuentemente. Estudiar ese paciente, incluyendo, si es necesario, hacer estudios endoscópicos para demostrar que orgánicamente ese paciente no tiene ninguna patología que explique los síntomas que él se está diciendo. El síndrome de intestino irritable evoluciona mucho eso, por eso este tipo de pacientes tienden mucho a estar deprimidos, porque van al gastroenterólogo, van donde el doctor Michael Miguel, van a donde la doctora Jenny Paulino, van a donde Nayoni Reyes y
¿Cuáles son los síntomas del Buscan un síndrome? gastroenterólogo que le diga que tiene algo y todo el mundo lo Buscando la examina, aprobación, claro. buscando la aprobación. Ese es un paciente que tiene una estrecha relación entre los estados depresivos, de ansiedad y lo que queremos dejar en el día de hoy, que cerramos este tema. Mira lo que es una distensión, y eso hay personas aquí en el estudio, sobre todo damas, que se distienden de esa manera como si estuvieran embarazadas, así como tú lo estás mirando. Eso es posible y eso Y no también, es... también tiene una carga hormonal. Esa Exacto, pero distensión. eso no es una exageración de Guillermo, eso es una realidad, Sí, claro. y eso es algo que va a ser muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Ahora bien, el paciente al cual nosotros le demostramos, mire compadre, usted no tiene absolutamente nada, usted se estudió y si usted tiene su sintomatología, usted necesita ayuda psicológica. Ese paciente en el que la depresión guarda un cuadro muy similar a patologías digestivas debe ser evaluado a través de la psicoterapia, no necesariamente medicamentosa, sino la psicoterapia de comenzar a hurgar en la mente qué traumas puede haber ocasionado, casi siempre detrás de la depresión. Recordemos que la depresión es orgánica, esto es importante que ustedes lo tengan muy pendiente. Así como se puede desencadenar por un estrés postraumático, pero también hay neurotransmisores en el cerebro que son fundamentales para nosotros hacer un diagnóstico correcto de lo que es un proceso depresivo conjuntamente con los trastornos. Vamos, doctor, a la demostración del ejercicio para desmontar la depresión. ¿Lo hacemos ahora? No, la depresión no se puede desmontar. Hablamos de la ansiedad, De la ansiedad, de la ansiedad y del estrés. Y es importante, vamos a pedir a Wanda que pase acá a la camilla un momentito. Wanda, Modelo por favor. Wanda. Hicimos esto, Nuestra modelo Wanda. Nuestra modelo Wanda. la semana así pasada es. lo hicimos en persona y mucha gente nos preguntaron, porque esto va a ayudar muchísimo Sí. a las personas que están súper estresadas. Quiero dejar constancia Sí, señor. que la depresión es una enfermedad que puede ser desencadenada por un estrés traumático, por una situación externa, pero hay genes de personas depresivas de nacimiento, y cuyo tratamiento es de por vida, porque el paciente va a caer entonces en una etapa de depresión. Estos son los ejercicios que hicimos la semana pasada, que nos lo pidieron. Ok. Vamos a pedir a Wanda, que es una jovencita muy cooperadora y muy... A ella le gusta así cooperar. Y está muy linda hoy, Sí. con su trenza. No, doctores, no vaya usted a pensar- acostadita no con- vaya usted a para pensar este lado. que eso es al azar, eso es... Mira, lo hicimos con Michael y con Jenny la semana pasada. Fíjate, la persona estresada, en primer lugar, cuando está muy tensa, debe ponerse en su cama en relajamiento y debe tener la particularidad de tratarse de relajar. Eso es muy importante. Entonces, vamos a hacer los ejercicios respiratorios que son fundamentales para que un paciente, y tú misma vas a experimentar y vas a decirle al público con la cabeza si en realidad te relajas o no. Son relajamientos de respiración y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Enfóquenme a mí, esto es lo que ella va a hacer. Va a contar hasta 7, va a parar la respiración y en 4 o 5 contando hacia abajo va a comenzar a botar el aire por la boca. Yo Te lo vas voy a a hacer poner aquí, una doctor, mano en el también. abdomen y otro en el pecho. Vamos. Vamos. Tú vas a contar hasta 7 mentalmente, yo te lo voy a ir contando, para respirar por la nariz y expirar por la boca lentamente. Vamos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ve botándolo lentamente. Sientes una sensación de bienestar. Llénate los pulmones de aire. 7. Velo botando al pasito. 1, 2, 3, 4, 5. Mira la relajación. Ahora, aprieta el puño y ponte tensa y respira profundamente. Aprieta el puño, los dos, bien fuerte, respira profundamente. Ve botando el aire al paso y vete aflojando. Ve aflojando tus musculaturas. Mira la relajación que hay. Tápate un orificio de la nariz y respira con este lado de la nariz hasta que yo diga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Velo botando por la boca. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Has sentido relajación? Sí. Finalmente, ponte lo más tensa que tú puedas. Totalmente, apretada. Boca y todo. Respira profundamente y páralo. Y poco a poco, conjuntamente vaya botando el aire, ve aflojando tus músculos poco a poco.
ves flojando tus músculos poco a poco. Sientes esa relajación automática que si estabas muy tensa, se te fue. Correcto. Ese es. Ay, pero muy chulo. Michael, tú tienes que hacer eso. Eso Sí, se yo lo debe, hice la semana eso pasada. se debe repetir Me encanta. por lo Sí. menos Sí, es 3 espectacular. sesiones de 3 veces al día. Con esto, una persona no deprimida, una persona en estrés, estamos hablando En del programa de la estrés, semana pasada, que me pidieron que no lo hiciéramos con los productores acá, presentadores, los sí. conductores, Como- sino que viéramos, esa es la forma, ya ella se está levantando al repetir eso 4 veces seguidas y repetirlo al mediodía y por la noche, que puede hacer una vida absolutamente normal y que podemos, sin necesidad de automedicarnos, que es uno de los grandes defectos que tenemos los dominicanos, Sí. tómate tal cosa, no, y menos receta controlada, que pueden causar adicción, una receta controlada no manejada por un médico que no sea un psiquiatra, porque los psicólogos no están autorizados a emitir ningún tipo de indicación. No. Doctor, ¿y que esto toma 1 minuto? ¿Minuto y medio? 2 minutos, 3 máximo. 3 minutos. Máximo. Eso Hay que hacerlo varias veces, ¿eh? Se hace 3 O veces. 3 veces. 3 veces. En la misma forma, te quedas entonces. Lo ideal sería que usted lo haga en su habitación con su luz apagada. Y Algo si que puede, nos si toma pu- 1 minuto, 3 minutos y que puede mejorar notablemente nuestra calidad totalmente de vida. su Claro. calidad de vida y su forma de combatir una de las cosas más traumatizantes que tiene un paciente estresado, porque no Doctor, tiene calidad todos de vida, tenemos estrés no ahora puede, mismo. Déjeme decirle- Sí, todo pero hasta brega. los niños. Hasta los Todo niños brega están por siendo ahí. Esta diagnosticados. mañana yo estaba conversando, entrevistando al distinguidísimo Iván Gatón. Sí. Es Experto un hombre que más internacional. sabe de problemas internacionales. Internacionales. Pero mire, qué cosa más atractiva. Decía Iván Gatón esta mañana que para la geopolítica, impresionante, que para la geopolítica el ser humano es Iván, perdóname la imprecisión, un tubo digestivo y un cerebro colgando. Porque Iván, que es un hombre Y muy... me llamó sobremanera la atención porque le dio centralidad al tubo digestivo. O sea, para la geopolítica, alimentarse. La problemática de la soberanía alimentaria es más importante que todo. Mira qué capacidad tiene ese joven profesional, que no lo conozco, pero que lo sigo cada vez que habla. Iván Gatón. Una de las cosas que hemos dicho en los 3 programas, el de estrés, el de ansiedad y este de depresión. Por eso vuelvo al final de mi segmento y la colaboración de los distinguidos presentadores, en el sentido de felicitar al productor del programa, de organizadamente llevarnos a que podamos conocer algo que es parte de la vida del ser humano, algo que quita tanta calidad de vida a la persona estresada, algo que afecta tanto a la familia del depresivo. Y fíjate lo que dijo Iván, y con esto concluyo. Dijimos en los 3 programas, incluyendo en la depresión, y no quiero que haya confusión, hay depresivos congénitos, es decir, que son enfermos de la depresión y que van a necesitar un tratamiento que sí tiene mejoría siempre y cuando usted busque la ayuda de un profesional. No se medique, no actúe solo, porque este tipo de depresión que estamos hablando son depresiones desencadenantes por algún otro trastorno. Eso que dice el señor Gatón, que es un genio del conocimiento de la historia del mundo y de todos los Que el aspectos. cerebro es lo primero, que el estómago es el primero. Dijimos en los 3 programas, y con esto concluyo, que el único órgano que el cerebro es paralelo, que el pulmón, que el corazón, que el hígado, que tiene una estrecha relación. Incluso el neurotransmisor más importante del cerebro, que es la dopamina, que es la que nos da ánimo o nos quita ánimo, desgraciadamente ese cerebro paralelo tiene una estrecha relación con los aspectos fundamentales del cerebro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No, gracias Un a abrazo, usted. doctor. Feliz Navidad. No solo por plantear la problemática, el problema y desarrollarlo, sino también por presentar opciones de solución. Claro. Como es el caso de estos ejercicios de respiración, que los podemos hacer tranquilos en la comodidad de nuestra Y casa. sin nadie se tiene que enterar que tú lo estás haciendo. Exacto, y nos toma tal vez muy poquito tiempo, y no solo en la casa. Hasta en el tapón, yo diría. Nosotras aquí sentadas. Sí. Bueno, sentados la semana pasada ustedes lo hicieron Sí. y practicaron ustedes un momento de relajación. Y yo tuve el privilegio de provocárselo. Un honor para mí. Gracias, Gracias, doctor. Le queremos mucho. Y la gente que quiera
una consulta con usted que quiera ya algo más personalizado, una consulta con el doctor Rafael Gautreau, a continuación vamos a colocar en pantalla entonces la información. Alex Maciel. Ahí está la información, es muy sencillo. Usted solicita una cita con nosotros, con el doctor Rafael Gautreau, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puede contactarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. 412-5005, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302. Doctor Rafael Gautreau.